Hechos de los Apóstoles y en el capítulo de número 9. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Estamos gozosos en la presencia del Señor por estar una vez más, mitad de semana, justo en mitad de semana, estar en la casa del Señor es una bendición. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios? Gracias, Señor, por haber llegado en la mitad de semana en la iglesia para adorar el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Venimos hablando estos últimos meses sobre la importancia del crecimiento espiritual en la vida del creyente a través de la palabra de Dios, que es nuestra guía, y los principios de ello para nuestra edificación. Y en esta noche quiero tomar el tiempo necesario para juntos meditarnos en esta palabra. Hechos capítulo 9, hemos encontrado verso del número 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo del número 10. Hemos encontrado. Vamos a hacer la lectura en el nombre de Jesús. Si alguno quiere acompañarme compartidamente en voz alta, siempre importante y maravilloso leer, pues la mente queda expectante la lectura bucal de cada creyente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Todos juntos decimos amén. Pueden tomar tu asiento dando gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso texto. Quizás algunos de nosotros o usted han escuchado o han leído durante su caminar, aleluya, del cristianismo. Creyentes que leen la Biblia podrán encontrar este testimonio maravilloso de la conversión de Saulo. Mientras nuestra base, o tomamos como base este texto bíblico para hablar sobre el poder de Dios a través del Espíritu Santo de Dios y a través de la poderosa palabra de Dios. Esta semana y todos estos meses, aquellos que están estudiando teología, hemos nosotros hablado sobre este maravilloso ser del Espíritu Santo en nosotros, activo en la iglesia, en el mundo entero, por lo cual no pudiésemos estar aquí hoy sin el Espíritu Santo, no pudiésemos estar aquí cantando, la iglesia no existiría sin el Espíritu Santo. Por eso usted pueda decir: gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, porque estoy hoy aquí en este lugar. Fue así tan maravilloso el poder de Dios, hermanos, Espíritu Santo en nosotros, que en aquel tiempo, aleluya, la iglesia primitiva estaba creciendo. Había un tiempo en donde ustedes, lectores de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo 8, Jesús mismo ordena a los discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que sean revestidos por este poder del Espíritu Santo. Ellos debían de quedar hasta que fuesen revestidos con el Espíritu Santo. Y una ordenanza más imperativa en la parte B del versículo 8 de Hechos 1, 8,
Dice el texto que en aquel momento, aleluya, cuando recibieren el poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, escuchen, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez ser revestidos del Espíritu Santo, queridos hermanos, el deber del cristianismo en aquel tiempo era ir más allá de Jerusalén, era expandirse. Es el trabajo del Espíritu Santo, la expansión de la obra de Dios. El evangelismo es el poder del Espíritu Santo. Pero muchos creyentes, Hechos 2, son bautizados con el Espíritu Santo. En el Pentecostés, a las 120 creyentes, ahí Pedro sale a predicar la palabra, pero ellos quedaron en Jerusalén. No salieron, quedaron en Jerusalén. Estaban todos llenos del Espíritu Santo, aquellos creyentes judíos, cristianos, aquellos que estaban revestidos con el Espíritu Santo, y Dios mismo permite una persecución a los cristianos. Capítulo de número 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 de Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva es perseguida y es amenazada, y los creyentes tienen que salir de Jerusalén y tienen que ir para otras ciudades para hablar de Jesús. Es tan importante esta historia que Dios mismo permite esta persecución de la iglesia a los cristianos, a los judíos que habían recibido la palabra de Dios. Muchos de estos nosotros llamamos como diáspora. ¿Han escuchado esta palabra? O dispersión. La diáspora significa la dispersión de los judíos que eran de su ciudad, mas fueron expulsados, perseguidos por causa del Evangelio. Tanto así que Esteban predicaba llenos del Espíritu Santo, porque eso hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es lleno en el creyente, no puede retenerte, tiene que hablar de Jesús. Y empezaron a predicar. Pedro empezó a predicar, le persiguieron, le querían encarcelar. Así Esteban estaba predicando, hasta que en un momento apedreado, Esteban parte a la eternidad con Dios. Hermanos, predicando la palabra. Y esto permitió que hasta en el capítulo 8 este hombre llamado Saulo de Tarso, era un hombre que, si usted leyó conmigo atentamente el capítulo 9, era un hombre que respiraba amenaza, era un hombre violento. Saulo era un hombre que perseguía a los creyentes, era un hombre que no podía ver y tenía autorización. Él tenía un permiso para perseguir a los creyentes. Este hombre, Saulo, no era cualquier persona. Él era un hombre instruido en la ley. Era un fariseo judío. Era un hombre conocedor de la ley, estudioso. Pues él fue criado a los pies de un doctor en la ley llamado Gamaliel. Gamaliel fue quien lo instruyó, un conocido doctor de la ley de la época. Y Saulo conocía la ley, pedía carta para perseguir acá, allá a los creyentes. La Biblia dice, mire capítulo 8, Hechos 8:1, que Saulo perseguía a los creyentes no solamente cuando estaba en el culto, sino que iba a las casas. Mire, Hechos 1:8, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Mire el capítulo 8. Como Saulo perseguía a la iglesia. Hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? Jerusalén. Perseguidos fueron. ¿Y quién estaba con Saulo? Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Dios estaba permitiendo, ¿se acuerda? Hechos 1:8. Mirán de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Saulo era un perseguidor. Dice que en el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Miren Saulo. Y Saulo
asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba al hombre y a la mujer y los entregaban en la cárcel. Saulo, hasta ese momento, era un violento perseguidor. Perseguía a los creyentes. No podía ver a los cristianos cantar, orar, ser llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, sanando a los enfermos, bautizándose muchas personas en la predicación de Pedro. La iglesia primitiva empezó a crecer, eran llenos del poder del Espíritu Santo, pero Dios permite una persecución. Y entramos en este capítulo 9 para entendernos el obrar del Espíritu Santo, la experiencia entre Dios y el ser humano. Esa experiencia entre el Espíritu Santo divino en la persona, en el primer encuentro de la humanidad total. Saulo era un hombre carnal, conocedor de la ley, pero era un hombre que respiraba amenaza, respiraba violencia. Yo me imagino que era un hombre que, aparte de tener autoridad, perseguidor, tenía a su fuerza lo que él quería. ¿Cómo sería hoy en día? Uno que tiene autoritario, aparte tenía la ley a favor, sería poder político, pues. Tenía y perseguía, entraba. Más un momento crucial donde Dios ya había fijado su mirada en Saulo, aquel que era el perseguidor, que los mismos creyentes tenían miedo de Saulo. Los mismos cristianos tenían miedo, lo conocían. Que se imagina usted en tu casa cantando, alabando al Señor, de repente entra uno en tu comunidad y te quita y te saca los brazos, los hijos, la mujer, y lo saca afuera de la casa. Terrible. Corea del Norte está pasando. Ahí es prohibido predicar el Evangelio. Jerusalén se volvió un tiempo así, perseguido la iglesia. Imagínense. Y Saulo era uno de aquellos representantes de aquel hecho, de aquel tiempo. La Biblia nos habla en el capítulo 9 que de repente este Saulo, que conocía la ley, que era fariseo, que andaba persiguiendo a los creyentes, tuvo un encuentro personal y directo con aquel que él perseguía, con aquel que él resistía, que era Dios, que era Jesús, que era la palabra de Dios, que era el Mesías resucitado, siendo predicado. Y él perseguía. Y en el capítulo 9, de repente él se encuentra con una pared, con una luz, se aparece y una voz, una palabra, aleluya. Dice que él tenía proyecto de salir desde Jerusalén y ir, aleluya, a Damasco. Él tenía que llegar a Damasco. ¿Para qué? Para perseguir creyentes en Damasco. Él tenía un objetivo. Su plan era salir de Jerusalén después de que hiciese la muerte de Esteban y perseguir a los creyentes. Su lugar era otra ciudad, llegar a Damasco. Él tenía un proyecto para llegar, desarmar a los creyentes, perseguir a la iglesia, mas Dios ya tenía, aleluya, un encuentro marcado con él, aleluya. La experiencia del Espíritu Santo en el ser humano está maravilloso. Está maravilloso que podemos leer por la palabra y apreciar cuánto Dios nos ama en cuanto nosotros estamos lejos de su voluntad, contrariamente de Él. Él siempre tiene una mirada diferente. Él siempre tiene una mirada de misericordia. Mismo aquel que perseguía a la iglesia, Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba controlando. Dios tenía misericordia de él. Y dijo Dios, voy a llamar a este para llevar mi palabra por la humanidad. Miren el amor de Dios. Es tan grande este amor de Dios que un día llegó para ti, un día llegó para mí esta experiencia. Por eso es importante el Espíritu Santo. Por eso es importante el obrar, el operar
la búsqueda del Espíritu Santo en el creyente. Si no, no puede existir un culto, aleluya, avivado, sin la llenura del Espíritu Santo. No puede haber predicación, himnos inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Creyentes deben ser guiados, aleluya, por el Espíritu Santo, dando una conexión con el Espíritu Santo. Primero Dios se le encuentra a Saulo y una luz, verso 4, lean conmigo. Y cayendo en tierra, oyó una voz, diga conmigo, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta palabra era la misma palabra de quien lo estaba llamando. Vemos en el texto que hay una palabra, una voz, aleluya, que decía a Saulo por su nombre. Lo conocía, Dios conoce quién él va a llamar. Dios conoce qué tipo de persona va a llamar. Dios sabe a qué tipo de persona va a escoger. Dios sabe con qué está la situación de ese ser humano para llamar. A Dios no le interesa qué tipo de circunstancias vive esta persona, si Él quiere llamar, si Él tiene un propósito. Por eso usted es privilegiado de ser llamado por Dios para ser introducido en su obra y ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios no miró nuestro pecado. Dios miró con amor y con misericordia, y Él así llama a sus escogidos, no por lo que somos, porque somos hábiles, porque sabemos, no. Dios sabe a quién aparecerle y a quién llamar, a traer en su voluntad y hablarle a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted presta atención al texto, cuando él oyó una voz, y esta voz no era cualquier voz, esta voz era la voz de Dios. Dice el verso 5, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, nos demuestra que Saulo no conocía a Jesús. Por eso él hacía lo que hacía. Él no conocía, no tuvo encuentro personal con Dios. Él no tenía un encuentro personal. Conocía toda la ley. Creció delante de un doctor de la ley, Gamaliel, entre el Sanedrín. Conocía, era un hombre sabio, pero no tenía la luz de Cristo en los ojos. No tenía aquel Salvador del mundo en su corazón. No tenía un encuentro personal con Dios. Miren cómo Dios empieza a trabajar primero a través de una voz, llamándole directo, llamándole por su nombre. La palabra de Dios es tan maravillosa que su voz nos llama, y esta voz es tan relevante para el ser humano. Pero es importante que la humanidad escuche la voz de Dios. Pero es importante que el pecador escuche la voz, escuche la palabra de Dios, para que pueda tener un encuentro personal con Dios. Jesús le dice esta palabra: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Jesús le empieza a hablar. ¡Qué tremendo! La voz del Espíritu Santo presente a través de Jesús en aquel momento. Vemos en la experiencia de este texto, nos lleva a analizar cómo Dios tiene este encuentro personal en un ser humano pecador, que tenía propósitos pecadores. Los designios de su mente estaban preparados para ir a Damasco y perseguir más creyentes. Mas de repente se le aparece Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios. Por eso la iglesia y el mundo necesita la palabra, Aleluya. la voz de Dios. Jesús dijo en su palabra: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es necesario predicar la palabra de Dios. La voz de Dios debe ser oída en las calles, en las plazas, en las iglesias, en los cultos, en donde usted vaya, en tu trabajo. Dios debe hablar a través de tu vida, sea un canal de la voz de Dios. Aleluya. Mire esta importancia, la palabra de Dios. La palabra primero que hace la voz de Dios, presta atención, la voz de Jesús, es confrontar a Saulo. La voz de Dios en la primera actual es confrontar a Saulo. Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La primera palabra confronta a Saulo, perseguidor. La primera palabra confronta a Saulo. Saulo no tenía noción. De repente cae, queda ciego, no puede ver. Yo estaba trabajando en él. Su palabra lo supera. Su palabra entra en el corazón de Saulo hasta ese momento. Saulo no sabe más que decir, Señor. Temblando, verso 6. El temblando, aquel que respiraba ¿qué? Amenaza. ¿Qué pasó? Aquel que respiraba violencia, aquel que entraba a la casa de los creyentes y sacaba de los pelos y perseguía. Y estando Esteban estaba ahí, cuando escuchó la voz de Dios, él empezó a temblar. Gloria, el poder de Dios, hermano, traspasa. No hay hombre orgulloso que pueda aguantar cuando la palabra de Dios entra en el ser humano. La experiencia del Espíritu Santo a través de la palabra es tremendo. Que habla Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al tener esta experiencia sobrenatural, oh gloria, por eso el creyente vive lo sobrenatural, conversión sobrenatural. La palabra de Dios entra, confronta el corazón de Saulo, como habla la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra y penetra el corazón, sus coyunturas, hasta el tuétano. Dios y su palabra es tan maravillosa, por eso es importante que el creyente tenga un encuentro personal con la palabra de Dios. Por eso la palabra debe ser predicada, por eso la palabra debe ser anunciada. El evangelio genuino, el evangelio que transforma a la persona, el ser humano. Tristemente hay una falsa teología sobre finanzas, sobre prosperidad, que ha atrapado a la humanidad de manera terrible. Estamos viendo en los últimos tiempos que hay un falso evangelio que lleva a endulzar a las personas con una palabra de ego. Ahí las personas se sienten mejor con una palabra de que Dios te va a cooperar, te va a bendecir tu finanza, va a estar todo bien, vas a ser próspero si usted entrega. Mas yo preciso en esta noche que la palabra verdadera de Dios es una palabra que confronta y va directo a la verdad del ser humano. Saulo era quien que perseguía al mismo Cristo, porque quien persigue a la iglesia persigue a Cristo. Quien se opone contra la novia del Cordero persigue a Cristo. Quien se opone contra el creyente se opone contra Cristo. Hermano, no se preocupe si usted es perseguido muchas veces, porque quien se opone contra usted no es contra usted. Usted no está solo, Dios está contigo. Gloria a Dios. Aleluya, yo siento a Dios en esta noche. Yo siento a Dios en esta noche, en este lugar. Si Él persigue a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Saulo, yo soy Jesús al quien tú persigues. Cuando Él va a perseguir a los creyentes, no estaba creyendo, persiguiendo a Jesús. Aleluya. Él es aquel que tiene autoridad y está en el encuentro de Saulo. Pero no era un encuentro para muerte, no. No era un encuentro para castigo, no. Era un encuentro de misericordia. La palabra de Jesús trae en él y conmueve el corazón
la palabra de Dios. Por eso es importante oír la voz de Dios en el ser humano, porque cuando penetra en el corazón del creyente, genera temor en el creyente y empieza a tener, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, temor a Dios. Aleluya. Palabra. Gloria. Mira, base al Espíritu Santo, hombre del creyente. Palabra. Voz de Dios. Voz de Dios. No resista la voz de Dios. No resista la voz de Dios. La voz de Dios, primera palabra, entra, confronta al ser humano. Y aquel que es duro, aquel que era malo, violento, respiraba amenaza, perseguidor, maleante, escucha la palabra y cambia. Aleluya. Empieza a tener temor. Dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo, y dijo la palabra, y habló, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo? ¿Dónde está el reprobado? Aleluya. El valiente. ¿Dónde está el valiente? No hay reprobado delante de Dios. No hay orgulloso que pueda estar delante de Dios. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y quiere ser quita a los humildes. Aleluya. Ahí Saulo teniendo dice, ¿qué quieres que yo haga? Oh, la palabra trae conversión. El encuentro personal con Jesús trae conversión en la vida de las personas. Gloria a Dios. Aleluya. Es maravilloso, es apasionante la palabra. Por eso le busque la palabra, ame la palabra, busque la voz de Dios, ore por la mañana, ore por las noches, arrepentimos de nuestros pecados, nos lleva y nos conduce a oír la voz de Dios continuamente. Lea tu Biblia, escuche la voz de Dios, busque la voz de Dios, que de repente en cualquier momento tu corazón, tu vida va a ser transformado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Oh, aleluya. La palabra de Dios transforma, cambia la estructura, el carácter. Una persona dura, al tener una experiencia con la voz de Dios, con la palabra, el carácter empieza a mudar y lo que era duro empieza a ser más plácido, más blando, más sólido, porque la palabra de Dios quiebra las coyunturas, discierne los pensamientos de Saulo. No vas a ir a Damasco, pero vas a ir a hacer otras cosas. Vas a ir a tal, porque a veces preparando yo de acá, voy a ir a tal día, a los 35 años, de acá a 5 años voy a ir a Paraguay, voy a quedarme tranquilo, voy a comprar una casa, voy a comprar un auto, voy a quedar tranquilo. De aquí, ¿cuántos años voy a ir calado más? Si en el encuentro Dios te encuentra para su propósito, aleluya, no hay marcha atrás, porque quien vive el llamado divino de Dios, aleluya, es amado, es confrontado con la palabra, es limpio por la palabra, es lleno del Espíritu Santo y es enviado a hacer la obra del Señor. ¿Cuánto quiere ser esta persona? Aleluya. Oh, gloria, Gloria a Dios. oh, gloria. Escuche la palabra, escuche la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí Saulo, ya confrontado con la palabra, él es superado por la palabra, él empieza a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí Jesús con su voz le levántate. Qué gloriosa es la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Levántate, levántate, levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Aleluya, la palabra de Dios liberta. Aleluya. Ella puede confrontar, pero esta palabra sirve para levantar. Gloria a Dios. Esta palabra puede quebrar el corazón, mas esta misma palabra levanta. Esta misma palabra genera vida. Esta misma palabra puede matar y puede levantar, puede restaurar, puede avivar. El poder de la palabra de Dios es tremendo, porque por la palabra de Dios fue hecha la humanidad. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. La palabra de Dios es fundamental para un avivamiento en el creyente, en la iglesia, en el líder, en el obrero, en el músico, en aquel que quiera hacer la obra de Dios. La palabra es fundamental. La palabra levanta. Busque la palabra con intensidad, que la palabra va a levantar al caído. Jesús caminando, llegando al sepulcro cerca de él, le dice a Lázaro, que ya estaba muerto ese día, por la palabra, Lázaro, levántate.
Gloria. Aleluya. Y él se levantó. El poder de la palabra es maravilloso. Aleluya. El poder de la palabra es maravilloso, es glorioso. Aleluya. Yo siento a Dios en este lugar. Yo siento a Dios en este lugar. Hay avivamiento a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo que dirige a tu corazón. No resista. Santo, santo. Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra confronta, levántate. Ahí yo te voy a hacer lo que va a hacer, Saulo. Levántate. Ahí podemos entender que a través de la palabra de Dios, esta palabra confronta a Saulo. Y él queda durante 3 días, el texto largo, y lo importante es analizar, leerlo, en la oscuridad. Él no podía ver, quedó ciego, no el Shai. Quedó ciego, no podía ver. Ahí Dios levanta a su siervo. Versículo número 13, lea conmigo, 13. Oh, gloria a Dios. Entonces Ananías respondiendo, verso 10, vamos a leer para entender. Había entonces en Damasco un discípulo, ¿de dónde? Diga conmigo, Damasco. Damasco. ¿Había creyente en Damasco? ¿Había? ¿Qué quería hacer Saulo en Damasco? Matarlo, meter a la cárcel, perseguir. Pero había un siervo de Dios ahí. ¿Había o no había? Había un siervo de Dios, había un siervo de Dios. Hermano, en tu hay siervo, hay iglesia. Hermano, en tu hay creyente. Hay creyentes que oran. Hay creyentes dispuestos que hacen la obra del Señor. Ahí dice Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías también lo llamó por su nombre. Dios llama por el nombre. ¿Por qué? Significa que Dios nos conoce. Ya digo, nos conoce. Aleluya. Samuel, Dios conoce a quien Él llama, quien tiene contacto con Él. Dios está hablando contigo, quiere hablar contigo. Gloria a Dios. Él te conoce, Él me conoce, Él nos conoce. Oh, gloria. Aleluya. Él te conoce. Diga, hermano, Dios te conoce, hermano. Dios te conoce. Dios nos conoce. Dios me conoce. Dios me conoce. Gloria a Dios. Aleluya. Allá Ananías respondió, heme aquí, Señor. Creyente. Y el Señor dijo, levántate, escucha, y vete a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo. Saulo, sí, de Tarso, conocido, famoso, llamado Saulo de Tarso, porque aquí él, aquel violento renovado, él empieza a orar. Aleluya. Saulo de Tarso, el perseguidor, empieza. ¿Después de qué? ¿Después de qué? De tener la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, de tener un encuentro personal con Dios. Saulo ya estaba orando. Gloria. El poder de la palabra. Oh, gloria. El poder de la palabra que restaura. Empieza a avivar lo espiritual. Ya estaba en proceso ya. Aleluya. Había una conversión, regeneración. Era Saulo todavía, pero tenía que ser regenerado. Pero ya estaba orando. Oh, aleluya. A Dios conoce, Dios sabe. Ahí Saulo, él ora, verso 12. Me ha visto en la visión un varón llamado Ananías, el mismo, Saulo mismo, que entra y pone las manos encima para que él recobre la vista. Mira lo que dice Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucha acerca de este hombre, cuántas malas ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y encima, Señor, él tiene autoridad de los principales sacerdotes, Señor. Está orando. Alguien está hablando con Dios. Señor, diciendo de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Ahí escuchó porque él tiene el control, Dios tiene el control y dice, el Señor le dijo, ve, anda. La voz de Dios es directa. La voz de Dios es contraria a una protección tan gloriosa que si usted obedece la voz de Dios va acaparando tu vida, va a lo tuyo, hasta que usted cumpla el objetivo
usted y yo, también debe tener miedo. Voy a tener miedo, hombre, ser humano. Mas Dios le dijo la palabra. Mire el propósito de la palabra. Mire esa palabra, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. La palabra de Dios debe ir. La palabra de Dios no puede parar. La palabra de Dios no tiene límites. La palabra de Dios, una vez hablada, ella va hasta los confines de la tierra, se expande, hace lo que tiene que hacer. Ananías va. Entonces, en el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, presta atención, lea conmigo, y poniendo sobre la mano dijo: hermano Saulo, seguramente Ananías lo había visto en un lado, se habrá visto, escúchate en Saulo, hizo un desastre lo que le. Cuidado, ten cuidado, Saulo. Mas se llegó con la autoridad y el poder de Dios ya frente a aquel hombre, que ya no era un hombre duro, era un hombre ya transformado, estaba siendo regenerado, pero le faltaba algo. Ya. Gloria. Al nombre de Dios, discípulo. Llega él, le toma la mano y dice: Saulo. Sobre la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más? Gloria. Y seas lleno del Espíritu Santo. La palabra consecuentemente trae avivamiento, trae la llenura del Espíritu Santo. O sea, la experiencia humana del creyente escucha la voz de Dios, escucha la voz de Cristo, entiende que es Cristo por la palabra, y esta palabra genera una conversión, una nueva vida del creyente, y esta conversión hace una regeneración y luego un nuevo nacimiento a través, aleluya, del Espíritu Santo. Así como Jesús dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan 3, es necesario que nazcas, nacer de nuevo por Espíritu. Entonces el Espíritu Santo operante en la vida de Saulo, aleluya, a través de la voz de Dios, a través de la palabra de Dios, Saulo empieza a ser lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aleluya. ¿Y qué pasó? Y habiendo tomado alimento, recobró cómo estaba el hombre fuerte. Lee. Voz de Dios entró en él. Tuvo que pasar un proceso en la oscuridad. Tuvo que pasar un proceso. Que la palabra de Dios es así cuando entra en nosotros. La palabra de Dios debe ser así en el creyente, en la iglesia. Cuando uno recibe esta palabra, empieza a orar en el creyente, está poderosa. Aleluya. Él empieza a comer después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, recobre la vista, y ahí va a llegar al lugar donde quería llegar para perseguir al creyente. Y llega a la ciudad, solo que empieza a hacer otra cosa. Aleluya. Verso 20. Parte del 19 dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo. Aleluya. Poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo que el creyente necesita, que la iglesia necesita, que Argentina necesita. Aleluya, el poder del Espíritu Santo. Impresionante. Aquel persona anticristiano que no quería
sobrenatural con aquel Dios poderoso, y Dios lo toma, aleluya, lo cambia, aleluya, lo toca, lo transforma su corazón, su mente, lo bautiza con su Espíritu Santo en el hielo de Dios y empieza a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser en esta noche revestidos por el poder de Dios? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de la voz de Dios en esta noche? ¿Cuántos creyentes quieren ser animados por el poder de Dios en esta noche? Es importante oír la voz de Dios. Aleluya. Es importante oír la voz de Dios. Es importante ser sensible a la voz de Dios. Es importante aceptar al Espíritu Santo, el divino compañero. Aleluya. Es importante dejar que el Espíritu Santo termine su obra en ti, en mí. El Espíritu Santo en el creyente está maravilloso, que la iglesia empieza a tomar un rumbo distinto. Saulo también, aquel que perseguía, capítulo más adelante, empieza a ser perseguido por la palabra que él predica, y empieza a ir para acá, y empieza a ir para allá, y empieza a hablar con autoridad. Dios empieza a dar autoridad, dones, los dones, Dios empieza a darle gracia, y él empieza a predicar, a enseñar, a abrir iglesia, a navegar, a llevar el evangelio. Y quien estaba con él era Jesús, que lo llamó. Si Jesús te llamó y usted acepta la palabra, Dios está contigo, Dios te guarda, Dios te guía, Dios te protege, Dios te ampara hasta que cumpla su propósito en ti. Lo siento a Dios en esta noche. Aleluya. Te han preguntado por qué estoy acá pasando hace tanto tiempo. Hay un propósito en ti, hermano. Hay un propósito en ti, hermana. Es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso solamente a través de una entrega, a través de un encuentro con la palabra, a través de la inversión de la palabra, de un deseo de la palabra, de una penetración de la palabra en el alma, en el corazón, en la vida, y empieza a cambiar carácter, empieza a modificar pensamientos, se entregue por completo a la palabra, se entrega al Espíritu Santo, entréguese a Dios en esta noche por completo. Quítate los pensamientos de orgullo, todo pensamiento de engaño, todo pensamiento de inmoralidad, que Dios puede cambiar si usted se entrega al Señor en esta noche por completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No hay otra cosa más gloriosa, hermano, que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esto es Evangelio. Palabra, Espíritu Santo. Oración, palabra, Espíritu Santo. Pablo estaba orando. Oh, aleluya. Es necesario para este tiempo. Es necesario para esta hora. Es necesario para este 2025, ya está terminando, anunciarnos el Evangelio, hablar de Jesús, ser revestido del poder de Dios, donde te toque. Si aún usted no ha tenido este encuentro personal, diga a Dios: hoy, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, cambiar mi corazón, cambiar mi mente, que Dios está hoy para convencerte, Dios está hoy para transformarte. Hoy está el Espíritu Santo en esta noche para cambiar, para convencerte. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 16. Vamos a orar. ¿Cuánto la gloria a Dios? San Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Jesús hablaba y decía a sus discípulos. San Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, que os conviene, Dios mío, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, o no enviaré. Siguiente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. ¿Qué más? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, pero atención, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu
Santo debe estar en la iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo debe estar en ti. Gloria El Espíritu a Dios. Santo debe estar en el creyente. Busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién convence el corazón? ¿Quién convence estructura? ¿Quién convence países, ciudades, barrios, familia? Es el poder de la llama pentecostal. Quiero decir que un día Dios preparó, te llamó, te eligió. Un encuentro contigo, quizás en la calle Damasco, en otra calle, en otro lugar, en otra provincia. Mas Dios tiene un propósito contigo. Gloria a Dios. Y ese representante de la gloria, representante del Espíritu Santo, Dios que camine, la palabra de Dios está con usted. Usted camina allá, el Espíritu Santo vaya con usted. Gloria a Dios, aleluya. Quiero orar contigo en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero orar contigo en esta noche, una oración de fe. Una oración en esta noche de conversión genuina. Hoy es nuestra oportunidad en esta noche. Esta palabra de Dios es tan maravillosa. Aleluya, y nos enseña el poder, el actual del Evangelio en la vida del ser humano común. En una persona de carne y hueso. Lo sobrenatural cambia el ambiente de cualquier ciudad. Lo sobrenatural cambia matrimonio. Lo sobrenatural que viene de Dios cambia estructura. Lo sobrenatural cambia el pensamiento del hombre. No importa cuánta inteligencia pueda tener, cuánta sabiduría pueda tener, o cuán ignorante puede ser esta persona. Si una vez que es tocado por el Espíritu Santo, Dios capacita, Dios levanta y Dios usa con su Gloria a gracia. Dios, aleluya. Yo quiero orar contigo en esta noche. Quiero que cierres tus ojos conmigo. Sí, sí. En esta noche vamos a orar. Si alguno en esta noche que quiere recibir a Cristo como Salvador, si alguien quiere hacerse un encuentro personal con Dios y lo ha experimentado hasta el día de hoy y tiene mucho tiempo de creyente, y Señor, yo quiero experimentar lo que está sintiendo allá, ese pastor, ese hermano, ese músico, esa hermana. Yo quiero sentir aquello que Pablo sentía. Dios está en este lugar a través de su gracia para llenar, para bautizar, para convencer, aleluya, de pecado, de justicia y de juicio. Hoy está el Espíritu Santo. Pero estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Déjame decirte, sí, estamos en los últimos tiempos. Cristo viene. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Muchas veces somos inquietados, perseguidos para llevar la palabra en otro lugar, para llevar la palabra en otra nación, para llevar la palabra en otro barrio. Usted sí, usted ha sido llamado para llevar la palabra ahí en tu barrio, en tu ciudad, en tu familia, anunciar que Cristo un día te encontró. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Ahí usted pone su mano y Dios obra. Usted habla de Jesús y Dios empieza a sanar, a curar, a restaurar, a avivar. Dios es un Dios de promesa y Él cumple su promesa. Hay en esta noche que quiere reconciliar con Dios. Yo voy a orar contigo en esta noche. Hay alguien que quiere ser lleno del Espíritu Santo en esta noche, que aún no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Dios está en este lugar como canal de bendición. Aleluya, para repartir e impartir de su gloria, de su presencia sobre ti. En esta noche ya han arrepentido a través de la palabra. Aleluya, Dios sí convierte el corazón del hombre. Si Él me entrega por completo la palabra, transforma. Gloria a Dios. Aleluya, yo quiero orar contigo. Si usted no tiene deseo de pasar aquí adelante, no tiene coraje, yo quiero decir esta noche que Dios, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, llevó, hermano, la cruz, aleluya, hasta allá, hasta el lugar donde debía ser, en el monte de las calaveras, donde tenía que ser crucificado, la cruz por ti y por mí, diciendo yo voy a morir por ellos, por amor y por misericordia. Yo quiero orar contigo en esta noche. Empieza a cierrar tus ojos, empieza a hablar con Dios. No, con los ojos abiertos, no importa. Empieza a hablar con el Espíritu Santo. Decía: Espíritu Santo, sobrenatural, oh Dios poderoso, oh Dios maravilloso, obra en mí, decir, obra en mí. Espíritu Santo, regenerame. Decir, Espíritu Santo, restaurame. Decir, Espíritu Santo, transformame. Decir, Espíritu Santo, avivarme. Decir, Espíritu Santo, toca mi mente, toca mi corazón, toca mi cuerpo, avivarme, hacer encender el Espíritu Santo. Aleluya.
necesita llamado. No necesita llamado. No necesita llamado. Gloria a Dios, aleluya. No necesita llamado divino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, santo, aleluya. Te alabamos, Señor. No necesita llamado divino de Dios para tu vida. No necesita llamado divino como antorcha para esta nación, como antorcha para esta ciudad. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Deja el Espíritu operando en tu corazón. Aleluya. Deja entrar en tu corazón y hacer lo que quiera. Ella sana. Ella quiere una locura de pecado. Ahí usted pone en tu carne solamente fuerza y en no carne y buscarse la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios. Que va a respaldar tu vida es Dios. Es Dios que habla. Aleluya. Ambientes van a cambiar cuando usted entra. Gloria a Dios. Donde usted camina, lo que era estéril va a empezar a fructificar. Aleluya. Lo que estaba seco va a ser reverdecido cuando te lleva la antorcha del Espíritu Santo. Aleluya. En tu interior cuando usted cante, se lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ay, Gloria a Dios. Santo tu nombre. sea un canal de bendición. Usted camina, aleluya, Gloria. portavoz de la palabra, Sí. de la verdad. Aleluya. Que Dios te va a respaldar. Que Dios te bendiga en esta noche. Dios te dé gracia. Dios nos alcance con su misericordia de una palabra para la restauración. Es una palabra que usted siga adelante.
No desanime, no quede quieto, siga adelante. No desanime, quien está contigo es mayor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El Dios de Israel. Gloria a Dios. Infinito y glorioso Jesús, Aleluya. que nunca perdió una batalla, Gloria a Dios. Aleluya. perderá jamás. Oh, santos. Él está contigo, Él suple tu necesidad, Él va a suplir tu necesidad. Aleluya. Él va a suplir tus necesidades donde no hay. Ahora en el nombre de Jesús. Crea en esta palabra. Oh, gloria. Hoy fui enviado como profeta de Dios para decirte en esta noche. Ya. Dios va a abrir puertas donde no hay. Si usted pone por práctica esta palabra, mas busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y Aleluya. todo lo demás será añadido. Que Dios te bendiga en esta noche, querido hermano, hermana.